Este no solo es un programa, es una plataforma de acción y conciencia, dedicada a garantizar que cada niño, niña y adolescente en nuestra sociedad pueda vivir de una manera digna y plena. Si crees que proteger a la niñez es invertir en el futuro, quédate con nosotros. Esta es la conversación que transforma la vida de los más vulnerables. Nosotros somos Código Rojo. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos Código Rojo y el día de hoy nos encontramos en la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nos complace estar al lado del licenciado Fernando Hernández. Licenciado, ¿cómo está? Un placer, Abraham. Mucho gusto. Y bueno, el día de hoy le venimos a hacer una serie de preguntas. Muchas gracias por el tiempo que nos proporciona y pues bueno. No, gracias a ti. Fernando, me gustaría saber acerca de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y pues me gustaría también saber cuáles sus funciones dentro de esta Procuraduría y pues qué es. Yael, pues te agradezco mucho la pregunta. Qué bueno que se acercan también las universidades, qué bueno que se acercaron como grupo. Las funciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son funciones muy esenciales para el desarrollo de la justicia en niñas, niños y adolescentes. Primero se debe de entender que una Procuraduría para la Protección es un auxiliar de la justicia. Lo segundo que se debe de entender es que nosotros estamos para proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en caso de que ya hayan sido vulnerados. Lo hacemos a través de dos tipos de representaciones que tiene como facultades la Procuraduría de Protección. Una sería la facultad en suplencia y la otra la facultad de representación en coadyuvancia. De esa manera, protegemos y restituimos los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo auxiliares de quienes administran justicia, ya sea de manera administrativa o de manera judicial. Por otro lado, contamos con 3 departamentos dentro de la Procuraduría de Protección del Estado de Tlaxcala. El primero es en representación jurídica, el segundo sería, lo digo didácticamente, el segundo sería en protección y restitución de sus derechos. Y el tercero, que es el que yo tengo como jefe de departamento, que es coordinación de las procuradurías municipales y es una coordinación interinstitucional en donde buscamos, como dice el objetivo, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Claro, sin más, pues nos gustaría hacerle una pequeña sesión de preguntas, la cual pues es a continuación. Con gusto. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué mecanismos de coordinación existen entre la Procuraduría y la Fiscalía para asegurar que las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia se realicen solo una vez y con el personal especializado? Esa es una excelente pregunta y una compleja pregunta. Primero debemos de entender que toda institución gubernamental está facultada y entra dentro de sus responsabilidades el tener una coordinación interinstitucional. Para comprender esto, debemos de saber que aquella persona o toda institución pública tiene que ver con el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes es enorme. Abarca desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos 3 entes trabajan de manera transversal y coordinada para que justamente se vele por el interés superior de la infancia. ¿Ok? Ya entendimos que las instituciones son o deben de trabajar de manera coordinada. Ahora bien, vamos al rasgo de la materia administrativa, que me supongo yo es por donde va, que es con el Ministerio Público. Sí. El niño recibe una vulneración de derechos. ¿Cómo vamos a buscar la no revictimización? Y esta palabra que es tan constante, ¿no? Primero es la menos intervención posible que se pueda llegar a tener de servidores públicos involucrados en esta situación. Es algo que debe de tener todo servidor público para el desempeño de sus facultades. La menor intervención posible. Segundo, existe un protocolo de Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como existen protocolos que se implementan para víctimas de algún delito. En muchos casos siempre tendrá que ver con delitos sexuales, aunque también pueden ser en otro tipo de delitos, ¿no? ¿Qué se busca? Poner a disposición del Ministerio Público lo más pronto posible al NNA, y hasta ese momento en el que tú llegas al Ministerio Público,
Entonces, ejercer a través de un equipo multidisciplinario integrado por un psicólogo, un trabajador social, un asesor jurídico y el procurador o procuradora en caso de procuradurías municipales, o si no, solamente el equipo multidisciplinario estatal. Entonces, se busca ahí establecer la entrevista con el NNA. ¿Es complejo? Sí, porque en muchas situaciones demás funcionarios, no sé, puede llegar a ser la policía, quieren llegar a preguntar qué pasa, pero no se lo deberían de preguntar al NNA. ¿Sí me doy a entender? Sí. En este aspecto, la Procuraduría de Protección entra en la representación del niño, separamos un poco al niño de las demás autoridades para que solamente en el momento preciso se le deba de preguntar al NNA la situación de lo que pasó. De ser posible, esta entrevista tendría que ser videograbada para evitar posteriormente que se le vuelva a preguntar sobre el mismo caso y hacerlo pasar una y otra vez por la misma herida de su vulneración en ese caso. Ese es el mecanismo que tenemos con Fiscalía, que sería la entrevista videograbada para que en una sola entrevista podamos desahogar todo lo mayormente posible de la declaración del NNA o de la niña, niño o adolescente. Bueno, agradezco mucho por esa respuesta valiosa. Adelante. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo garantiza la Procuraduría el seguimiento psicológico y social de los NNA después de haber intervenido en un caso de violencia para evitar nuevas vulneraciones o secuelas emocionales? A través de un seguimiento, y volvemos a decirlo, existen protocolos ya escritos en contra de violencias, o ya sea sexuales, violencia intrafamiliar, y ese tipo de protocolos lo continuamos y capacitamos a nuestro equipo. Eso es muy importante decirlo. Está integrado de las 3 personas que mencionaba en la pregunta anterior, psicólogo, trabajador social y jurídico. ¿Por qué? Porque el niño el NNA o la infancia y la adolescencia es compleja en su psique, en su desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atenderlo de esta manera, ¿no? El psicólogo va a dar el seguimiento preciso a lo largo del tiempo. ¿Cuántas sesiones psicológicas? No lo sabemos. Eso ya lo irá determinando su propio psicólogo conforme va llevando su proceso. Es complejo, es justamente un tema de especialización. Por eso es que como Procuraduría de Protección, aunque existe la representación, por ejemplo, del Ministerio Público, que es de la gente en general, existen instituciones especializadas como la de nosotros para saber cómo llevamos este seguimiento. Este seguimiento no sabemos cuánto puede tardar, es según la consideración del NNA, pero pues lo hacemos de manera especializada y con una constante capacitación para poderle brindar la mejor atención posible al niño, o a la niña, o al adolescente. Ok, muchas gracias. No, por nada, gracias a ti. Bueno, licenciado, como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el papel que desempeña la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dentro del DIF cuando un NNA es víctima o testigo de violencia? Nuestro papel es brindar una atención especializada a niñas, niños y adolescentes. Ese es el papel integral. ¿A través de qué? A través de una representación en coadyuvancia o en suplencia. Existen 3 tipos de representación. La representación originaria, que es la que ejerce el tutor o los padres comúnmente. La representación en suplencia es cuando la originaria, la representación del tutor, queda un poco impedida, no un poco, sino queda impedida derivado de alguna vulneración hacia el NNA o la no localización de los padres. Y la tercera es, en ayuda de los padres, poder representar los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya sea ante una autoridad administrativa, en este caso o lo que ustedes refieren, es ante el Ministerio Público, o una autoridad judicial, que es ante el juez de lo familiar. Esa es la función. ¿Cuál es la función global de la Procuraduría de Protección? Ser auxiliares de la justicia y poder proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Te platico algo muy importante. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando se presenta, vamos a decirlo, al juzgado, solamente nos presentamos a favor del NNA. La vulneración puede venir de cualquier lado. Puede venir de parte de un padre, puede venir de parte del Ministerio Público adscrito al juzgado o del mismo juez en el desarrollo de la misma audiencia. Y nosotros tenemos que tener mucha esta precaución de saber cuándo es que tenemos que intervenir, a lo mejor
un momento el NNA ya no se siente dispuesto para poder seguir su audiencia, o hicieron una pregunta que puede llegar a revictimizar al niño. Por eso es que la atención siempre tiene que estar en un nivel integral, con el psicólogo, con el trabajador social y con el jurídico, vigilando lo que los intervinientes para resolver el asunto donde está vulnerado el niño se pueda lograr. Entonces, eso es nuestro papel. Siempre es representar al niño. No estamos a favor de nadie más que del niño, y de cuidar su integridad física, moral y, lo podría decir, hasta espiritual del NNA. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué protocolos se siguen para garantizar que los NNA sean escuchados sin revictimización? Ok. Híjole, el nombre preciso de todos los protocolos no lo tengo, ¿no? Pero uno de los más importantes es cómo se desarrolla una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, protocolo contra las violencias sexuales, contra la violencia intrafamiliar, ese tipo de protocolos que nos garantiza que nuestros servidores públicos en funciones y en especialización de la atención de niñas, niños y adolescentes pues pueda desarrollarse sin estos temas. También les voy a dejar algo muy importante. La revictimización es pasar una y otra vez sobre el suceso que te vulneró, y a veces es tanto el temor de la no revictimización que caemos en absurdos, ¿no? Les cuento algo que nos ha llegado a pasar, que de repente llegamos con el policía, ¿no? Y le decimos, oye, ¿cómo se llama el niño, no? Y dice, no, es que no lo quiero revictimizar. Pues evidentemente preguntarle su nombre no lo revictimiza. No sé si me voy a entender. Revictimizar es hacerlo pasar por el lugar en su mente donde fue justamente vulnerado el niño. Revictimizar es preguntarle si fuiste violado, cómo te violaron. Revictimizar es, ¿de verdad te pegaban tanto? No, yo no creo que te peguen. A ver, enséñame cómo es que te pegaban. Eso es la revictimización. Hacerme pasar una y otra vez por la misma historia. Y segundo, la repetición de la revictimización. Ya te escuchó el policía, ya te escuchó la Procuraduría de Protección, ya te escuchó el Ministerio Público, dilo delante de un juez, y volverme a hacer pasar por ese estado es lo que debemos de estar todo servidor público y toda institución pública alertas de no cometer. Lo vuelvo a decir, ¿quiénes son parte del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes? Toda institución pública que vea o sea testigo de una vulneración de derechos. ¿Qué protocolos debemos de seguir? Son protocolos ya muy establecidos, no son nuevos. Como Procuraduría de Protección estamos desde el año 2015 luchando contra esto, y a mí me alegra mucho que ustedes vengan, porque son de las pocas estudiantes o de los pocos estudiantes que se han acercado para visibilizar qué hace la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, es bueno que entiendan, más allá de eso, qué es el concepto de la revictimización, que sepan que ya tenemos protocolos preestablecidos, pero sobre todo que se le dé difusión a que se existe como Procuraduría, y que se puede llegar hasta a través de esta representación pues a tener buenas declaraciones, buenas prácticas desde cualquier instancia, ¿no? Desde la policíaca, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sí, ¿Vale? muchas gracias. No, a ti. Subsecuentemente, licenciado, me gustaría preguntarle si puedo presentar mi denuncia de manera anónima o con protección de mi identidad. Claro que sí. Maneras de activación de la Procuraduría de Protección hay muchas. Si tú decides que esto sea anónimo, puedes llegar a la instancia, aquí a las instalaciones, y decidir que tu denuncia sea completamente anónima. Pero hay un canal de difusión que es muy conocido, que es 911-089. Okay. Completamente anónimo. Nos se activa ya nuestro protocolo. Es que una vez que nos notifica 911-089, nosotros realizamos una visita domiciliaria a la casa y verificamos las condiciones de la niña, niño o adolescente, en dado caso de que podamos verlos y nos permitan la entrevista. Okay. ¿Qué llega a pasar en muchas ocasiones? Que llegamos y los padres no nos permiten la entrevista, X situación. Sí. Lo hacemos durante 3 veces, ¿vale? Nosotros acudimos 3 veces a la instalación, le pedimos ver a la niña, niño o adolescente. En caso de no poder, entonces procedemos nosotros
a interponer una denuncia por escrito para que ya venga Ministerio Público también con nosotros a través de sus policías de investigación y podamos ahora sí ver al NNA, ¿no? Okay. Este tipo de protocolos en muchas ocasiones es muy difícil que llegue a pasar. ¿Por qué? Porque siempre nos permiten, ¿no? Siempre la gente que no tiene nada que esconder, aquí están mis hijos, entrevístelo, no pasa nada. Pero sí es muy importante que sepan que no solamente nos quedamos en la visita y decir, ya no me abrieron, nos olvidamos del niño. No, acudimos 3 veces y si no tenemos este protocolo es donde ya nos presentamos con policía de investigación para saber qué es lo que pasa con el NNA. Se hace una entrevista en psicología, se ve o se inspecciona a través de el trabajador o trabajadora social y ya el jurídico al final del día emite este reporte. Esto es muy importante también que lo sepan. Este reporte no se puede compartir con el denunciante, porque a veces la gente dice, bueno, ¿y qué ha pasado? No, es que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque se necesita la protección de los datos del NNA. Okay. Y esto no se comparte más que institucionalmente se queda, y si hay algo que hacer, nosotros mismos tomamos la determinación de los protocolos de actuación que se tengan que hacer en ese sentido. ¿Vale? Muchísimas gracias por nada. Me gustaría que nos explicara acerca de cómo es que garantiza la protección o el cuidado del menor, o bueno, en este caso de los niños, niñas y adolescentes, cuando ya se hizo una querella o una denuncia. Justamente dándonos intervención. Okay. Ya sea la autoridad administrativa o la autoridad judicial, vamos a entenderlo más rápidamente, con los dos que más intervenimos es Ministerio Público o el juez de lo familiar. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que nuestra representación y la observancia que nosotros tenemos en donde haya vulnerado un NNA debe de ser obligatoria. Y en todo caso, si un juez o un Ministerio Público ya está pidiendo nuestra intervención, desde ahí se empiezan a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde 2015 al 2025 que estamos, han transcurrido 10 años y ha sido un nivel de aprendizaje, aunque lento, cada día más envolvente. Para 2027 nos vamos a enfrentar con un reto y que seguramente a lo mejor ustedes ya estén no en un ámbito universitario, sino en un ámbito ya laboral. Y ustedes se van a enfrentar a algo que se llaman instituciones especializadas dentro de la nueva ley nacional o el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Nosotros en Tlaxcala nos estamos previniendo. ¿Cómo nos estamos previniendo para poder lograr atender a todas estas infancias? Colocamos procuradurías municipales de protección y poco a poco los hemos ido añadiendo a los medios judiciales o a los juzgados judiciales para que empiecen a representar a niñas, niños y adolescentes. En este contexto, ellos van a empezar a acudir a las audiencias y ahí se va a empezar a ejercer lo que sea la representación coadyuvante o suplente. Vigilar que en ninguna instancia, hace unos momentos les comentaba en otra pregunta, ¿qué es lo que hace? Vigilamos, estamos solamente del lado del niño. Entonces, si el juez empieza en un momento, porque puede llegar a pasar, miren, que diga, oye, pero ¿sí te pasó esto? Y eso lo lleve a su instancia de revictimización, ahí tenemos que entrar nosotros. O en la declaración de los derechos del NNA, obviamente la niña, niño, adolescente y los padres pues pueden ser no peritos en derechos, ¿no? Sí. Y que esté saltando justamente una etapa en donde tengas que pronunciar los derechos del niño, tienes que estar muy atento en la audiencia, que ya por eso te mandó a traer el juez, claro, de decir, no estamos olvidando los derechos del niño, levantas la mano como asesor jurídico o el procurador y, señoría, no se olvida de este derecho. El psicólogo, su señoría, el NNA ya no es capaz de continuar en la audiencia derivado de que su estabilidad emocional ya se encuentra en peligro o ni siquiera iniciar la audiencia porque no se siente preparado el NNA. Yo creo que estas son las funciones muy especiales y específicas dentro de las dos convivencias que más les digo, ¿no? Porque la tercera parte es lo que pasa cotidianamente. Cuando encuentras al niño perdido en el tianguis, ¿no? Y desconocemos dónde está el papá. Y entonces tenemos que activar rápido cuál es el protocolo de búsqueda, dónde están sus papás. Cuando llegan con nosotros, a la Procuraduría de Protección o a cualquier otra autoridad, posiblemente sea el peor día de la vida del niño. Yo no sé si ustedes recuerden cuando eras niño y, no sé, en el mismo mercado, te perdías de tu mamá. Te puedo asegurar que todavía lo recuerdas. Sí. Dices, puta, yo sentía que... conocía a la señora de la verdura, pero no le quería ni hablar y yo ya estaba llorando. Y es que ese es el estado que debemos de proteger.
porque todo mundo recuerda esa pérdida. Ahora imagínate lo que vives cuando en verdad te abandonaron. Que sí dimensionen que tratar con un NNA es el peor momento de su vida posiblemente, y como servidor público o como interviniente tú tienes que brindarle lo mejor de ti. Y lo mejor de ti es desarrollarte profesionalmente y específicamente para poderlo ayudar. Eso es lo que busca realmente también la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y lo que buscamos en esta Procuraduría de Protección. Bueno, licenciado Fernando, nos gustaría que nos diera una conclusión. Como usted sabe, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Venimos obviamente de la parte de Criminología, y me gustaría saber cómo se relaciona la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes con la criminología, o cómo sea su experiencia, cómo relacionaría este tipo de materia. Híjole, que es una pregunta muy buena que debemos de estudiar cada día más. Hace poco tuve un acercamiento en su facultad y yo les refería que los derechos de niñas, niños y adolescentes es una mina. Es una mina muy poco explorada, pero es una mina de oro. Entender que atender a niñas, niños y adolescentes desde la materia psicológica, trabajo social, jurídica y médica, que es la que contempla la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, es una base muy buena, pero cada día debemos de llegar más a la especialización. En ese contexto de la especialización, soy fiel creyente que debemos de ir incorporando estas carreras que, aunque no son nuevas y tienen una práctica de muchos años, sí, debemos de traerlas a las realidades del NNA. La criminología, no soy muy experto de lo que llega a estudiar, yo soy licenciado en Derecho, pero tengo la noción de que estudia ciertos rasgos, comportamientos humanos, hacia dónde va, ¿no? El claro, comportamiento humano, y si puede llegar o no tener peligro por ciertos rasgos humanos sin caer en la discriminación, sí, y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero debe ser incorporada a los derechos de la infancia, porque justamente lo que nosotros buscamos a lo mejor en una entrevista psicológica rápida es saber si el NNA puede correr peligro en una instancia familiar o en un núcleo familiar o no. Y yo siempre he pensado, a través del estudio y a través de la experiencia que se tiene, yo sí creo que más que un psicólogo, que también nos ayuda, porque pues vaya, nacen muchos estudios a través de la psicología para la criminología, que lo que necesitamos son rasgos rápidos en una entrevista, y es algo que por especialización ustedes podrían llegar a tener o desarrollar en una audiencia o en el sector de la seguridad pública, y esa en relación con nosotros podrían formar a ser parte de, no solamente como psicólogos, sino también como criminólogos, ¿no? Es toda esta parte que desarrollan ustedes, pero se debe de luchar, se debe de alzar la mano. Por eso lo importante que ustedes como facultad levanten la mano en foros de legislativos de decir, oigan, estamos nosotros, ¿por qué no se nos contempla? ¿Por qué solamente se contempla la rama psicológica, la rama de trabajo social, cuando puede haber una mayor especialidad en otras situaciones? Sí. ¿Cómo yo lo veo? La psicología me puede tratar mi manera de ser y cómo cambiar o modificar mi manera de ser. Pero hay una especialización en saber si puede llegar o no a correr peligro a través de comportamientos, a través de rasgos, a través de cosas que ustedes estudian mucho. Y era lo que comentaba justamente en ese foro, ¿no? Entonces, acérquense cada día más. De verdad que en tema de niñas, niños y adolescentes hay muchas cosas sin explorar. Y es un tema que también se puede vivir de ello, porque en muchas ocasiones solamente nos dicen, yo se lo decía en el foro, solamente pensamos que trabajan en el CEMEFO, ¿no? Sí, sí. Que solamente abren cadáveres y que sí, es todo lo que hacen, y que, ay, bueno, ¿hasta dónde cayó el atropellado? No, 15 metros. Pero no, hay muchas cosas más que ustedes desarrollan, que ustedes pueden especializarse. Esta es una parte muy importante. A mí, como estudiante de la carrera de Derecho, me dijeron, solamente hay materia civil, familiar y penal. Y olvidamos todos los demás derechos, sí, ¿no? Entonces, invitarlos a que se involucren, invitarlos a que nos visiten, invitarlos a que sepan que hay un lugar de desarrollo y que el mundo los necesita. Porque también las bolsas de trabajo en este tema de niñas, niños y adolescentes y de desenvolvimiento profesional están abiertas a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues eso sería, como la relación que guardan es muchísima.
muchísima. Y yo creo que si lo luchamos cada día se van a poder incorporar más y hasta que estén escritos en ley. Bueno, licenciado, muchas gracias nuevamente por su tiempo, igual por esta información valiosa que nos brinda. Muchas gracias a ustedes. Gracias.